Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Amigos oyentes, muy buenos días. Estamos conectados con el aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano para transmitir en directo la audiencia general del Santo Padre Francisco correspondiente a este miércoles 20 de octubre. Desde los estudios de Radio Vaticana, Vatican News, reciban el cordial saludo de María Cecilia Mutual, hoy ante los micrófonos con los demás integrantes de nuestra redacción. Y mientras esperamos la catequesis del Santo Padre Francisco, saludamos a quienes nos acompañan a través de nuestro portal Vatican News, Facebook Live y YouTube. Un saludo especial para el Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM, hoy transmitiendo nuestra señal a través de Facebook Live. Y no puede faltar nuestro saludo afectuoso para las emisoras que hoy están conectadas con nosotros. Y ya vemos el ingreso del Santo Padre, que es acogido con un aplauso por todos los fieles presentes en el aula Nervi del Vaticano. Antes, como vimos, la inauguración de esta audiencia general fue hecha por una banda de carabineros. Como dijimos, dentro de unos instantes escucharemos al Papa Francisco, quien continuará con su ciclo de catequesis dedicado a la carta de San Pablo a los Gálatas. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci all'ascolto della sua parola e a ricevere la sua benedizione. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dalla lettera di San Paolo ai Galati. De la carta de San Pablo a los Gálatas. Porque hermanos han sido llamados a la libertad, solo que no tomen de esa libertad pretexto para la carne. Antes, al contrario, sírvanse por amor los unos a los otros, pues toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Palabra del Señor. Y este mismo pasaje bíblico será leído en los 8 diferentes idiomas que forman parte de la audiencia general del Papa Francisco. Ahora, la lectura en lengua francesa. Mettez-vous par amour au service les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans l'unique parole que voici: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parole du Seigneur. Acabamos de escuchar la proclamación del pasaje bíblico en lengua francesa y este mismo pasaje lo escucharemos ahora en lengua inglesa. Y mientras tanto, nosotros aprovechamos para saludar a las radios que hoy están conectadas con nosotros. Se trata de Radio Hogar en Panamá, Radio Marién en Dajabón, República Dominicana, Radio Vicentina en Santiago de Chile, Radio San Camilo de Lima, Perú, Radio Cáritas, Universidad Católica de Asunción de Paraguay, Radio ACD de México, Radio María El Salvador y Radio María Venezuela. Desde España nos acompañan Popular, Televisión Murcia y Setelmont TV de Alicante. Mientras que de Estados Unidos, hoy están con nosotros nuestros amigos de ESNE, El Sembrador, EWTN TV, Radio Paz de Miami y Catholic Faith Network. Wort des lebendigen Gottes. Y ha hecho lo mismo el sacerdote proclamando el pasaje bíblico en lengua alemana. Escuchemos ahora el mismo pasaje bíblico en nuestro idioma. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos,
ustedes han sido llamados a la libertad. No usen la libertad para satisfacer su carne pecadora. Al contrario, háganse servidores los unos de los otros por amor, porque toda la ley alcanza su plenitud en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y ahora el mismo pasaje bíblico será proclamado en lengua árabe. Y vemos a un niño que se ha acercado para saludar al Santo Padre Francisco con un gesto muy dulce. Le ha acariciado la cabeza al Santo Padre. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Sim, irmãos, fostes chamados para a liberdade. Y ahora el anuncio de la lectura bíblica de hoy, proclamado en lengua portuguesa. Pretexto para servirdes a carne. Pelo contrário, fazei-vos escravos uns dos outros pela caridade. Com efeito, toda a lei se resume neste único mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Palavra do Senhor. قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل غلاطيا. Y escuchamos el pasaje bíblico en lengua árabe. قد دعيتم إلى الحرية بشرط واحد، وهو أن لا تجعلوا هذه الحرية فرصة للجسد، بل بفضل المحبة خدموا بعضكم بعضا، لأن تمام الشريعة كلها في هذه الكلمة الواحدة: أحبب قريبك حبك لنفسك. كلام الرب. Z listu świętego Pawła apostoła do Galatów. Wy zatem, bracia, Y finalmente la lectura es proclamada también en lengua polaca. tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału. Wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie. Bo całe prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Oto Słowo Boże. Y después de la proclamación del pasaje bíblico en las 8 lenguas que forman parte de la audiencia general del Papa, nos disponemos ahora a escuchar la catequesis del Santo Padre Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En estos días estamos hablando sobre la libertad de la fe, escuchando la carta a los Gálatas. Pero me vino a la mente lo que Jesús decía sobre la espontaneidad y la libertad de los niños, cuando este niño tuvo la libertad de acercarse y moverse como si estuviera en su casa. Y Jesús nos dice, también ustedes, si no son como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. El coraje de acercarse al Señor, de ser abiertos al Señor, de no tener miedo. Le agradezco a este niño por la lección que nos ha dado a todos y que el Señor
lo ayude en su limitación, en su crecimiento, porque ha dado este testimonio que le vino del corazón. Los niños no tienen un traductor automático del corazón a la vida, el corazón va adelante. Gracias. L'Apostolo Paolo, con la sua lettera ai Galati, poco alla volta ci introduce nel grande novità. El apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, poco a poco nos introduce en la gran novedad de la fe. ¿Cuál es la novedad de la fe? Es realmente una gran novedad porque no renueva solo algún aspecto de la vida, sino que nos lleva dentro de esa vida nueva que hemos recibido con el bautismo. Allí se ha derramado sobre nosotros el don más grande, el de ser hijos de Dios. Renacidos en Cristo, hemos pasado de una religiosidad hecha de preceptos, pasamos de una religiosidad hecha de preceptos a la fe viva, que tiene su centro en la comunión con Dios y con los hermanos, es decir, en la caridad. Hemos pasado de la esclavitud del miedo y del pecado a la libertad de los hijos de Dios. Otra vez la palabra libertad. Hoy trataremos de entender mejor cuál es el apóstol, cuál es para el apóstol el corazón de esta libertad. Pablo afirma que la libertad está lejos de ser un pretexto para la carne. La libertad no es un vivir libertino según la carne o según el instinto, los deseos individuales o los propios impulsos egoístas. Al contrario, la libertad de Jesús nos conduce a estar, escribe el apóstol, al servicio los unos de los otros. Que ci porta al servizio, a vivere per gli altri. La vera libertà, in altre parole, la verdadera libertad, en otras palabras, se expresa plenamente en la caridad. Una vez más, nos encontramos delante de la paradoja del Evangelio. Somos libres en el servir, no de hacer lo que nosotros queremos. Somos libres en el servir y ahí llega la libertad. Nos encontramos plenamente en la medida en la que nos donamos. Poseemos la vida si la perdemos. Y esto es evangelio puro. Pero ¿cómo se explica esta paradoja? La respuesta del apóstol es tan sencilla como comprometedora, mediante el amor, porque no hay libertad sin amor. La libertad egoísta de hacer lo que quiero no es libertad, porque torna hacia sí mismo, no es fecunda. Mediante el amor, es el amor de Cristo que nos ha liberado y aún es el amor que nos libera de la peor esclavitud, la de nuestro yo. Por eso la libertad crece con el amor. Pero atención, no con el amor intimista de telenovela, no con la pasión que busca simplemente lo que nos apetece y nos gusta, no con ese, sino con el amor que vemos en Cristo, la caridad. Este es el amor verdaderamente libre y liberador. Es el amor que brilla en el servicio gratuito modelado sobre el de Jesús, que lava los pies a sus discípulos y dice, porque les he dado ejemplo para que también ustedes hagan como yo he hecho con ustedes. Para Pablo la libertad no es hacer lo que me apetece y me gusta, no. Este tipo de libertad sin un fin y sin referencia sería una libertad vacía. Y de hecho deja el vacío dentro. ¿Cuántas veces, después de haber seguido solo el instinto, nos damos cuenta de quedar con un gran vacío dentro y haber usado mal el tesoro de nuestra libertad, la belleza de poder elegir el verdadero bien para nosotros y para los otros? La verdadera libertad siempre nos libera. En cambio, si hacemos esa libertad de hacer lo que nos gusta, no nos libera.
Solo esta libertad es plena, concreta y nos inserta en la vida real de cada día. En otra carta, la primera a los Corintios, el apóstol responde a quien sostiene una idea equivocada de libertad. Todo es lícito, dicen estos, una idea equivocada. Mas no todo es conveniente, responde Pablo. Todo es lícito. Mas no todo edifica, responde el apóstol. Y añade que nadie procure su propio interés, sino el de los demás. Y esta es la regla para desenmascarar cualquier libertad egoísta. ¿A quién está tentado de reducir la libertad solo a los propios gustos? Pablo lo pone delante de la exigencia del amor. La libertad guiada por el amor es la única que hace libres a los otros y a nosotros mismos, que sabe escuchar sin imponer, que sabe querer sin forzar, que edifica y no destruye, que no explota a los demás para su propia conveniencia y les hace el bien sin buscar su propio beneficio. En resumen, si la libertad no está al servicio del bien, corre el riesgo de ser estéril y no dar fruto. En cambio, la libertad animada por el amor conduce hacia los pobres, reconociendo en sus rostros el de Cristo. Por eso el servicio de los unos hacia los otros permite a Pablo, escribiendo a los Gálatas, subrayar algo de ninguna manera secundario. Hablando de la libertad que le dieron los otros apóstoles para evangelizar, subraya que le aconsejaron solo una cosa: acordarse de los pobres. Quella lotta ideologica fra Paolo e gli apostoli si sono messi d'accordo. Cosa hanno detto gli apostoli? Ma vai avanti e non dimenticarti dei poveri. Cioè que la tua libertad de predicador, que tu libertad de predicador sea una libertad al servicio de los demás, no para ti mismo, de hacer lo que te gusta. Sabemos, sin embargo, que una de las concepciones modernas más difundidas sobre la libertad es esta: mi libertad termina donde empieza la tuya. Pero aquí falta la relación. Es una visión individualista. Sin embargo, quien ha recibido el don de la liberación obrada por Jesús no puede pensar que la libertad consiste en el estar lejos de los otros, sintiéndoles como molestias. No puede ver al ser humano encerrado en sí mismo, sino siempre incluido en una comunidad. La dimensión social es fundamental para los cristianos y les consiente mirar al bien común y no al interés privado. Soprattutto in questo momento storico abbiamo bisogno di riscoprire la dimensione comunitaria. Sobre todo en este momento histórico necesitamos redescubrir la dimensión comunitaria, no individualista, de la libertad. La pandemia nos ha enseñado que necesitamos los unos de los otros, pero no basta con saberlo, es necesario elegirlo cada día concretamente. Decimos y creemos que los otros no son un obstáculo a mi libertad, sino la posibilidad para realizarla plenamente. Porque nuestra libertad nace del amor de Dios y crece en la caridad. Gracias. Y acabamos de escuchar la catequesis donde el Papa ha invitado a redescubrir la dimensión comunitaria, no individualista, de la libertad. Y dentro de poco el pontífice dirigirá sus saludos a los fieles de lengua francesa. Y ahora el lector en francés presenta al Papa los saludos de los fieles de lengua francesa que siguen la catequesis a través de los medios de comunicación y le manifiestan sus sentimientos de filial afecto. Il accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention.
Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer Sa Sainteté le pape François. Frères et sœurs, Saint Paul, dans la lettre aux Galates, nous introduit dans la grande nouveauté de la foi. Dans le baptême, nous avons reçu le don le plus grand qui existe, le don de devenir fils de Dieu. La vraie liberté s'exprime dans la charité. L'amour du Christ nous a libérés du pire esclavage, celui de notre moi. La liberté habitée par l'amour nous conduit. La verdadera libertad, dice el lector, se expresa en la caridad. El amor de Cristo nos ha liberado de la peor esclavitud, la de nuestro ego. La libertad crece con el amor. La libertad habitada por el amor nos lleva a los pobres, haciéndonos reconocer en sus rostros el rostro de Cristo. En ce moment historique, nous avons besoin de redécouvrir la dimension communautaire de la liberté. La pandémie nous enseigne que nous avons besoin les uns des autres. Les autres ne sont pas un obstacle à ma liberté, mais la possibilité pour la réaliser pleinement. Notre liberté naît de l'amour de Dieu et grandit dans la charité. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente le persone di lingua francese. Saludo cordialmente a las personas de lengua francesa, especialmente a los estudiantes del Studium de Notre Dame de Vie, a los miembros del equipo Notre Dame, a los jóvenes de Bons en Chablais y a los fieles de la parroquia de Martigny en Suiza. Chiediamo la grazia di essere ricolmi dell'amore di Dio per fare della nostra casa comune un luogo dove Pidamos la gracia de llenarnos del amor de Dios para hacer de nuestra casa común un lugar donde todos puedan vivir dignamente con acceso a los recursos que el Creador nos ha donado. A todos mi bendición. Y ahora el lector traduce el saludo del Papa a los fieles franceses. Particulièrement les étudiants du Studium de Notre-Dame de Vie, les membres de l'équipe Notre-Dame, les jeunes de Bons en Chablais et les fidèles de la paroisse Martigny en Suisse. Demandons la grâce d'être comblés de l'amour de Dieu, afin de faire de notre maison commune un lieu où chacun puisse vivre dignement en ayant accès aux ressources que nous offre le Créateur. À tous, ma bénédiction. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today. Y ahora damos paso al lector de lengua inglesa, que hará también el resumen en inglés de lo que el Papa ha dicho en su catequesis. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to all children and young people, the elderly and the sick. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on St. Paul's letter to the Galatians, we now consider the freedom to which we have been called in Christ. The new life we received in baptism has made us sons and daughters of the Father and set us free from slavery to sin and death. Paul teaches that our freedom in Christ is not an opportunity for self-indulgence, but a summons to be servants of one another within the community of believers. Pablo enseña que nuestra libertad en Cristo no es una oportunidad para la autocomplacencia, sino una llamada a ser servidores de los demás dentro de una comunidad de creyentes. Se explica el lector resumiendo la catequesis del Santo Padre Francisco en lengua inglesa.
Pablo nos dice que solo a través del amor entregado en el servicio generoso a los pobres puede crecer y dar fruto en nuestra libertad en Cristo. Reductive, individualistic ideas of freedom and to rediscover its deeper communitarian aspect. Through our witness to the liberating power of Christ's grace, may we help others to see that authentic freedom is born of the love of God and finds its fulfillment in charity. The Holy Father will now greet the English-speaking faithful in Italian. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza. Saludo a los peregrinos de lengua inglesa presentes en la audiencia de hoy, especialmente a los grupos procedentes de los Estados Unidos de América. Sobre todos ustedes y sus familias, invoco la alegría y la paz del Señor. Que Dios los bendiga. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially the groups from the United States. Y el lector traduce ahora el saludo del Papa a los fieles de lengua inglesa. Joy and peace of the Lord. May God bless you. Y a continuación el lector de lengua alemana también hará el resumen de la catequesis apenas pronunciada por el Papa en italiano. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, die Beziehung von Glaube und Freiheit ist das große Thema des Galaterbriefs. Durch die Taufe werden wir in ein neues Leben eingeführt. In Christus sind wir von Neuem geboren. Unsere Religiosität gründet nicht mehr auf dem Einhalten von Geboten, sondern in einem lebendigen Glauben, der seine Mitte in der Gemeinschaft mit Gott und den Brüdern und Schwestern hat. Diese durch die Taufe erwirkte Freiheit bedeutet keine Beliebigkeit. Sie führt vielmehr dazu, einander in Liebe zu dienen. Die wahre Freiheit erfüllt sich in der sich verschenkenden Liebe. Es ist die Liebe Christi, die uns befreit hat von der Sklaverei des eigenen Ichs. Die von der Liebe geleitete Freiheit ist die einzige, die die anderen und mich selbst frei macht. Sie weiß zuzuhören, ohne etwas zu verlangen und Gutes zu tun, ohne den eigenen Vorteil zu suchen. Sie führt uns zu den Armen. Y retomando las palabras del Santo Padre Francisco en su catequesis, el lector recuerda que la libertad guiada por el amor es la única que libera a los demás y a sí mismos. Sabe escuchar sin exigir nada y hacer el bien sin buscar el propio beneficio. Nos lleva a los pobres y reconocemos en ellos el rostro de Cristo. La libertad en el amor siempre lleva a la comunidad. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua tedesca. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua alemana. Intentemos vivir siempre como Cristo en el servicio a los demás y en la alabanza y gratitud a Dios, Padre de nuestra vida y Creador del universo. Que el Señor los guíe y proteja en su camino. Y ahora la traducción del lector del saludo del Papa a los fieles alemanes. Streben wir danach, immer wie Christus zu leben, im Dienst für die anderen und im Lob und Dank an Gott, den Vater unseres Lebens und den Schöpfer des Weltalls. Der Herr leite und behüte euch auf allen Wegen. Y seguimos con la catequesis. Ahora es el turno de nuestro idioma, el español.
Los fieles de lengua española que participan en esta audiencia desean presentarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendecirá también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, seguimos profundizando en el concepto de libertad que San Pablo ofrece a los Gálatas. La vida nueva en Cristo es una llamada a la libertad. Pero ¿cómo se expresa esa libertad? El apóstol presenta dos ideas contrapuestas. Por un lado, una falsa concepción de la libertad que considera que todo es lícito, que vive según el instinto, las pulsiones, los deseos egoístas, siguiendo los criterios de ¿me gusta o no me gusta? Esa es una libertad vacía y que nos deja vacíos por dentro. Por el contrario, la verdadera libertad, la libertad en Cristo, no busca el propio interés, sino que está guiada por el amor y se expresa en el servicio de los demás. Somos verdaderamente libres cuando amamos y servimos gratuitamente a quienes nos rodean, de modo particular a los pobres. El amor nos hace libres, nos lleva a elegir y obrar el bien, nos mueve a servir. Por otra parte, no olvidemos que la caridad tiene también una dimensión social, es decir, que no deja a nadie al margen, no es selectiva, sino que busca el bien de todos. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Veo que allí están las ministras de los enfermos. La hija de la Madre Torres Acosta. Estas monjitas se pasan las noches cuidando a enfermos y duermen un rato del día. Son un ejemplo de lo que es servicio hasta el fin, con abnegación de sí misma. Sigan por este camino. Gracias por lo que hacen. Pidamos a Jesús, modelo de caridad y servidor de todos, que nos libere de nuestras esclavitudes y nos ayude a ser auténticamente libres, impulsándonos a amar con gestos concretos de misericordia y caridad. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Y el Papa ha hecho llegar en su lengua madre los saludos a todos los fieles de lengua española de América Latina, España, Estados Unidos y demás esparcidos por el mundo. Y ahora es el turno del lector de lengua portuguesa. Y el lector lleva al Papa los sentimientos de gratitud y afecto filial de los fieles de lengua portuguesa que siguen la catequesis a través de los medios de comunicación y aseguran al pontífice sus oraciones por sus intenciones como pastor de la Iglesia Universal. Cantaremos o Pai Nosso en latín. Además, anuncia que al final de la audiencia se recitará el Padre Nuestro en latín y el Papa impartirá la bendición apostólica a todos, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Também os rosários e demais objetos de devoção que cada traz consigo. Leio agora resumo da catequese do Papa Francisco. Na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo nos introduz na grande novidade da fé, da vida Y ahora el nova resumen de la recebida no catequesis en batismo, como dom portugués. maior de sermos filhos de Deus, renascidos com Cristo,
passamos de uma religiosidade de preceitos a uma fé viva, tendo como centro a comunhão com Deus e com os irmãos. Passamos da escravidão do medo e do pecado à liberdade dos filhos de Deus. Mas esta liberdade se expressa plenamente na vivência da caridade. E aqui, uma vez mais, estamos diante do paradoxo do Evangelho. Somos livres quando nos colocamos a serviço dos demais. Retomando las palabras del Santo Padre Francisco, el lector explica que la libertad se expresa plenamente en la vivencia de la caridad y aquí, una vez más, nos encontramos con la paradoja del Evangelio. Somos libres cuando nos ponemos al servicio de los demás. ¿Y cómo se puede explicar esta paradoja? A través de la caridad, a través del amor. Es el amor de Cristo el que nos ha liberado y es el amor el que nos libera de la esclavitud del egoísmo. A minha liberdade termina onde começa a tua. Trata-se de conceito individualista, onde falta a dimensão comunitária. A pandemia nos ensinou o quanto necessitamos uns dos outros. Afirmamos e cremos que os demais não são obstáculo à minha liberdade, mas a possibilidade de realizá-la plenamente, pois a nossa liberdade nasce do amor de Deus e cresce na caridade. Agora o Santo Padre saudará em italiano os fiéis de língua portuguesa. Saludo con afecto y fedeli di lingua portoghese. Saludo con afecto a los fieles de lengua portuguesa, deseando que haya siempre amor en sus corazones, especialmente hacia los más pobres. De este modo somos verdaderamente libres. Que Dios los bendiga y proteja de todo mal. Das suas palavras. Saúdo con afecto os fiéis de língua Y portuguesa. el lector traduce las palabras del Papa a los fieles de lengua portuguesa de África, Brasil y Portugal. Pelos mais pobres. Assim, somos verdadeiramente livres. Que Deus vos abençoe e vos proteja de todo mal. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. Y ahora es el turno del monitor de lengua árabe que presenta al Papa el afecto de los fieles y dentro de poco hará un resumen de su catequesis. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية. ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضاً، وخاصة للأطفال وللمتزوجين حديثاً وللمرضى وللمتألمين. وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على الحرية التي تتحقق في المحبة في إطار تعليمه في الرسالة إلى أهل غلاطيا، وقال: الحرية ليست فرصة للجسد من أجل العيش بحسب الأهواء. Y mientras tanto, nosotros recordamos que también el pasado miércoles el Santo Padre dedicó su reflexión a la carta de San Pablo a los Gálatas. Somos libres porque fuimos liberados gratuitamente, dijo el Papa en esa ocasión. Para San Pablo, explicó, el núcleo central de la libertad es el hecho de que con la muerte y resurrección de Jesucristo hemos sido liberados de la esclavitud del pecado y de la muerte. En otros términos, somos libres, dijo el Papa, porque hemos sido liberados por gracia y amor y no por haber pagado. إن لم تكن الحرية في خدمة الخير فهي حرية عقيمة لا تثمر. من قبل الحرية من المسيح
لا يمكنه التفكير بأن الحرية تبعده عن الآخرين أو الشعور بأنهم إزعاج، ولا يمكن أن يرى الإنسان منعزلاً وحده، بل هو مندمج في الجماعة. البعد الاجتماعي هو أساسي للمسيحيين ويسمح لهم بأن يروا الخير العام لا المصلحة الخاصة. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. Saludo a los fieles de lengua árabe. La pandemia nos ha enseñado que nos necesitamos los unos a los otros, pero no basta con saberlo, sino que hay que elegirlo concretamente cada día. Decimos y creemos que los demás no son un obstáculo para mi libertad, sino la posibilidad de realizarla plenamente, porque nuestra libertad nace del amor de Dios y crece en la caridad. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Y ahora el lector de lengua árabe traduce para los fieles el saludo del Papa. ولكن لا يكفي أن نعرف ذلك، بل من الضروري أن يكون ذلك خيارنا كل يوم، لنقل ونحن واثقون إن الآخرين ليسوا عقبة أمام حريتي، ولكنهم إمكانية لتحقيقها تحقيقا كاملا. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر. Y siguiendo con la audiencia general, también el lector de lengua polaca hará la síntesis de la catequesis de hoy centrada en la libertad, que se realiza en la caridad. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli swojego apostolskiego błogosławieństwa wszystkim nam tu obecnym, a także naszym najbliższym oraz dzieciom, młodzieży, osobom starszym i dotkniętym cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto kilka myśli z dzisiejszej katechezy. Apostoł Paweł listem do Galatów wprowadza nas w wielką nowość wiary. Wiara otwiera nas na nowe życie, które otrzymaliśmy wraz ze Chrztem Świętym i czyni nas dziećmi Bożymi. Nie żyjemy już w niewoli lęku i grzechu, ale w wolności dzieci Bożych. Wolność ta bynajmniej nie jest zachętą do hołdowania ciału, nie jest życiem libertyńskim według ciała, instynktu, indywidualnych zachcianek i egoistycznych popędów. Przeciwnie, wolność Jezusowa prowadzi nas do tego, byśmy, jak pisze apostoł, służyli sobie wzajemnie. Innymi słowy, prawdziwa wolność w pełni wyraża się w miłości. Po raz kolejny stajemy wobec paradoksu Ewangelii. Jesteśmy wolni, gdy służymy. Odnajdujemy się w pełni, gdy dajemy siebie. Posiadamy życie, jeśli je tracimy. To miłość Chrystusa nas wyzwoliła i to miłość nadal wyzwala nas z najgorszej niewoli, jaką jest niewola naszego ego. Fue el amor del Cristo el que nos liberó y es el amor el que nos sigue liberando de la peor esclavitud de nuestro ego, explica el lector, resumiendo las palabras del Santo Padre Francisco en esta catequesis. Así que la libertad crece con el amor, pero aquí no se trata de una pasión que busca solo lo que nos conviene, sino del amor que vemos en Cristo, la misericordia. Este es el amor verdaderamente libre y liberador. Solo la libertad guiada por el amor libera a los demás y a nosotros mismos. Sabe escuchar sin imponer, sabe amar sin forzar, construye en lugar de destruir, no explota a los demás para su propia conveniencia y les hace el bien sin buscar su propio beneficio. Nasza wolność rodzi się z miłości Boga i wzrasta w miłosierdziu. Saluto cordialmente i polacchi qui presenti. Saludo cordialmente a los polacos aquí presentes. Queridos hermanos y hermanas, pasado mañana es la memoria litúrgica de San Juan Pablo II.
A su protección los encomiendo a ustedes, a sus familias y a todo el pueblo polaco. Recuerden siempre lo que les dijo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Estén atentos para que nada los separe de este amor. Ningún falso eslogan, ninguna ideología errada, ningún abandono a la tentación de comprometerse con lo que no es de Dios. Rechacen todo lo que destruye y debilita la comunión con Cristo. Los bendigo de corazón. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam obecnych tu Y ahora la traducción del saludo del Papa, pronunciado en lengua italiana a los fieles en lengua polaca. Jego opiece zawierzam was, wasze rodziny i cały naród polski. Zawsze miejcie w pamięci to, co wam powiedział. Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Bądźcie czujni, aby was nic od tej miłości nie odłączyło. Żadne fałszywe hasła, błędne ideologie, ani pokusa pójścia na kompromis z tym, co nie jest z Boga. Odrzućcie wszystko, co tę jedność niszczy i osłabia. Z serca wam błogosławię. Padre Santo, lieti e riconoscenti i pellegrini di lingua italiana qui presenti esprimono al successore di Pietro sincera fedeltà e filiale devozione que acompañan. Santo Padre, los fieles de lengua italiana, conectados a través de los medios de comunicación, desean expresarle sincera fidelidad y filial gratitud y rezan por todas las intenciones de su universal ministerio apostólico. Al termine del quale il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, agli anziani, a quanti sono provati da particolari sofferenze fisiche o spirituali. La sua benedizione è inoltre estesa alle corone del rosario e agli altri oggetti di devozione che ciascuno ha con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Doy una cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana, que son tantos. Saludo otra vez a las capitulares de las siervas de María, ministras de los enfermos, y deseo a toda la congregación un renovado y generoso compromiso de testimonio evangélico. Saludo también a los fieles de las parroquias de San Pellegrino en Reggio Emilia y a aquellos de Santa María Assunta en Giuliano. Espero que su estadía en Roma los ayude a hacer crecer en el ánimo de cada uno el amor y la fidelidad a Cristo. Por último, como siempre, mis pensamientos se dirigen a los ancianos, a los enfermos, los jóvenes y los recién casados. En este mes de octubre, la Iglesia exhorta a rezar por las misiones y a aceptar la invitación de Cristo a ser sus colaboradores activos. Entreguen al Señor su generosa disponibilidad y ofrezcan sus sufrimientos para que se cumpla el plan salvador del Padre Celestial. Mi bendición para todos. Y ahora nos disponemos a rezar el Padre Nuestro y a recibir la bendición del Santo Padre Francisco. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus
nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino Vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terram. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Y acabamos de recibir la bendición del Santo Padre Francisco. Y hemos llegado así al final de esta audiencia general. Como hemos escuchado, el Papa profundizó una vez más sobre el concepto de la libertad cristiana que San Pablo ofrece a los Gálatas. Libertad que se realiza en la caridad. La verdadera libertad, dijo Francisco, la libertad en Cristo no busca el propio interés, sino que está guiada por el amor y se expresa en el servicio a los demás. Somos verdaderamente libres cuando amamos y servimos gratuitamente a quienes nos rodean, de modo particular a los pobres. Libertad que se realiza en la caridad, porque la caridad tiene una dimensión social que no deja nadie al margen, sino que busca el bien de todos. Y con estas palabras del pontífice yo me despido deseándoles un feliz día para todos. Mi nombre es María Cecilia Mutual y en nombre de los demás integrantes de nuestra redacción de Radio Vaticana, Vatican News, les agradecemos como siempre por haber estado con nosotros. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.